Comenzamos a ver ahora, dentro de esta capacitación de vida útil de los alimentos, un tema que para mí tiene la trascendencia eh, más importante dentro de este curso en sí mismo. Es decir, ya hemos visto cuáles son las causas o cuáles son los principales riesgos biológicos que puede tener un alimento para contaminarse y transformarse de repente en una enfermedad de transmisión alimentaria. Hemos visto también cuáles son los factores de deterioro del alimento y cómo actúan en los distintos tipos de alimentos, sean frescos, conservados, congelados, etcétera. Y ahora vamos a tratar en parte todo lo que tiene que ver con los distintos métodos de conservar un alimento. Es decir, ya vamos sumando a esta ecuación llamada vida útil de un alimento varios términos. Primero, hemos sumado la ecología microbiana, luego hemos sumado los factores de deterioro que puede tener un alimento y ahora vamos a ver los distintos tipos de conservación que puede tener ese alimento producido, ya sea fresco, ya sea para consumo inmediato, ya sea para conserva, etc. Por lo cual vamos a ir armando nuestro esquema de qué es lo que pasa cuando alguna de estas piezas se desencaja dentro del rompecabezas y hace que ese alimento pierda la aptitud para ser consumido. Acompáñennos. Y cuando comenzamos a hablar de el tema conservación de los alimentos en sí, bueno, vamos a tener que tener en cuenta y analizar distintos factores que son esenciales, que son primordiales, que son básicos y que nos van a permitir que el alimento pueda contar con un tiempo útil de vida hasta que sea consumido. ¿Qué características, qué factores son los que intervienen en este entramado que parece tan complicado, tan difícil? Bueno, por un lado, la calidad original de ese alimento. Por ser caro, será de buena calidad, o por ser barato, será de mala calidad. Ni una cosa ni la otra. Lo que sí, un producto tiene una marca X que, vista en el tiempo, estadísticamente, esa marca nos va a decir, por esa trazabilidad que todos conocemos, cómo es ese producto, cómo ha sido ese producto desde que nació hasta este momento. Y eso nos llevará a inferir qué tipo de calidad puede tener como original ese alimento. Por otro lado, cantidad de producto. No es lo mismo conservar un pequeño volumen que un gran volumen de producción. Por otro lado, tenemos el grado de humedad. Sabemos que, por lo que hemos estudiado hasta ahora, un producto que tenga gran actividad de agua, muy húmedo, probablemente se termine arruinando antes que un producto que tenga poca humedad o que sea seco o con baja actividad de agua. Así también es importante el punto de maduración, ya que aquellos alimentos procesados, enlatados, conservados, envasados, etcétera, contarán con una fecha de vencimiento ya establecida mucho más allá de lo que el alimento natural podría estar determinando una vida útil. Por otro lado, también tenemos exposición del producto, que es la manera o el área donde vamos a elegir nosotros almacenar los alimentos, ya sea para poder comercializarlos o ya comercializados juntamente con la temperatura que los vayamos a exponer. Y por último, tenemos el estado original del producto, por ejemplo, la carne.
la carne cruda, sabemos que es mucho más fácil que deje de ser apta para consumo en un corto periodo de tiempo, diferenciándose de aquellas que están preparadas para consumir o ya comercializadas con algún tratamiento a tal efecto. Entonces, resumiendo un poco a lo que veníamos hablando en la placa anterior, estos factores alterantes de la conservación de nuestros alimentos que nos va a producir, por supuesto, lo más importante que es la falta de aptitud para consumo que va a tener el mismo. Por lo tanto, lo vamos a tener que desechar. Para ello, existen los métodos de conservación, que son ni más ni menos procesos que nos ayudan a evitar factores o condiciones ambientales que nos van a favorecer fenómenos de descomposición y, como dijimos, inutilización de ese alimento. ¿Y cuáles son los factores alterantes? Bueno, tenemos tres grandes grupos, como todos saben, los físicos, los químicos y los biológicos. Dentro de los físicos hay causas mecánicas, causas de temperatura, que son las más importantes, la humedad, el aire, la luz. Los agentes químicos actúan en el pardeamiento enzimático o no enzimático, el enranciamiento de las grasas o los lípidos. Y finalmente en los biológicos tenemos procesos enzimáticos, elementos parasitarios, tanto uni como pluricelulares, y dentro de los microorganismos finalmente encontramos bacterias y la flora micótica total tan ubicuitoria como hongos, mohos y levaduras. ¿Qué nos produce esto en nuestra materia prima, en nuestro alimento elaborado? Bueno, por un lado, cambio en la apariencia. Todo esto son modificación de caracteres organolépticos que hacen que no sea factible su consumo. Cambio en la textura, modificación de sabores, consiguiente pérdida de nutrientes, contaminación a su vez con patógenos o con sus toxinas y contaminaciones químicas que pueden sobrevenir también en los procesos de elaboración de estos alimentos. Corolario, todo esto que hemos visto, sumado a el último tema, que es el método de conservación de alimentos que ya vamos a empezar a desarrollar en forma particular, ¿qué van a hacer? ¿A qué van a contribuir? Por un lado, como dijimos, inhibiendo el desarrollo de aquellos microorganismos que pueden estar dentro del alimento en una función expectante por una contaminación intraproceso. Por ejemplo, también hay métodos que nos ayudan a eliminar directamente esos potenciales peligros o sus enzimas, inactivándolos o destruyéndolos a los mismos, que son los que en definitiva, sobre todo las enzimas, vimos que con su compleja o su complejo proceso biológico que tiene de por sí la enzima, nos va a destruir o la proteína o los lípidos, etcétera, inutilizando por supuesto el alimento. Y por último, proteger ese alimento utilizando envases que eviten la recontaminación y reduciendo factores de alteración, como vimos, mecánicos o físicos o químicos. O sea, tan o más importante es el contenido como el continente, sobre todo si queremos que ese alimento se conserve en el tiempo. Y ahora sí entramos de lleno a los métodos de conservación de alimentos que hoy en día tiene como herramientas la industria para poder procesar y poder otorgar los productos que sean aptos para consumo, pero que además tengan una certificación válida de su vida útil.
dentro de los cuales podemos encontrar métodos de conservación por calor, escaldado, pasteurización, esterilización, métodos de conservación por frío, refrigeración, congelación, ultracongelación, métodos que hacen que el alimento pierda o se sustraiga su actividad de agua, como desecación, deshidratación osmótica o liofilización, otros que están emparentados con lo químico, con lo biológico en algunos casos, ahumado, fermentación, conservantes y atmósfera modificada. Y finalmente lo que seguramente podrán leer por allí en las revistas u publicaciones especializadas, que son nuevas tecnologías que se encuentran, muchas de ellas todavía experimentales, por su alto costo o porque todavía no tienen una certificación unánime a nivel mundial y práctico para poder desarrollarlo en una empresa de alimentos, sobre todo en las pequeñas. Irradiación, altas presiones hidrostáticas, ozono, luz ultravioleta, ultrasonido y plasma frío. Tenemos que decir que estos métodos pueden ser utilizados de forma particular, según qué tipo de alimento se trate, o una combinación de alguno de ellos dentro del mismo alimento. Vamos a pasar en estos vídeos, en estas presentaciones, a hacer un resumen sucinto de cada una de ellas. Y empezamos a ver los métodos de conservación físicos, dentro de los cuales está quizá el más conocido, el más antiguo, el que la humanidad en sus comienzos conoció primero, que fue el fuego. Por ende, ese proceso de conservar el alimento por calor es quizá lo primero que conoció ese primitivo ser humano para conservar su alimento. Sabido es que este efecto del calor lo que produce es una desnaturalización proteica, por ende desactivación de enzimas y desaparición también de esos efectos secundarios que tienen las enzimas sobre, en este caso, las proteínas. Conjuntamente se eliminan todos los peligros o riesgos biológicos que puede llevar implícito un alimento. Y, como ya seguramente han visto, se dividen principalmente en el escaldado o hervido, que no está aquí presente en la placa, la pasteurización, la esterilización, la uperización y el enlatado. De todos modos, lo que tenemos que tener en claro es que toda aplicación de calor conlleva, primero que nada, una destrucción microbiana en general. Por supuesto, ya se han visto todas las características que tienen las bacterias, sobre todo, y con más razón la flora micótica total, para hacer resistencia a ese calor, por lo cual hay que saber de qué forma utilizarlo, sobre qué alimento y en qué oportunidad. Como contrapartida al método de conservación que veíamos anteriormente, el calor, tenemos el frío, en el cual, por medio de esas bajas temperaturas que aplicamos, retrasamos o inhibimos también el crecimiento o actividad de la flora bacteriana. Cuanto más baja sea esa temperatura que nosotros apliquemos, más lenta será la reacción en el crecimiento de las bacterias. El calor mata en forma definitiva, salvo alguna que otra espora a ciertas temperaturas máximas. El frío enlentece a ese crecimiento bacteriano y también provoca que las bacterias que esporulen.
en salvaguarda de su propio organismo, el propio organismo bacteriano, y en espera de que el tiempo mejore, por decirlo de alguna forma eh, práctica, y se den las condiciones de poder proliferar. Por eso es que es importante tener en cuenta cuando descongelamos un producto, evitar toda manipulación del mismo y proceder a su consumo inmediato, ya sea aplicándole calor tipo microondas, horno eléctrico a gas, calor por convección, etc. Pero no permitir que esa espora bacteriana, por ejemplo, pueda proliferar, si es que se encuentra en el alimento, y pueda provocar una enfermedad de transmisión alimentaria. Acá vamos a hacer una especie de abrir paréntesis con respecto a el método de conservación que estamos analizando, que es el frío, y quiero hablar 2 minutos de lo que es la congelación, muy usada en la industria alimenticia. No lo vamos a explicar en profundidad porque ya está en la parte teórica, lo tienen bien detallado, pero bueno, hay dos fases que son importantes observar en este llamado método de conservación por congelación, que es la nucleación, cuando los alimentos se congelan entre 0 y 4, menos 4 grados centígrados, perdón, en donde se produce la máxima formación de cristales con pequeños núcleos, y luego viene la cristalización, que es crecimiento de cristal a partir de esos núcleos formados. Por eso es importante la presencia de algunas partículas o cristales de sal que actúan como núcleos. Cuando se producen helados, por ejemplo, es importante la adición de sustancias grasas o lípidos, como en este caso la crema de leche. Lo importante saber es cuanto menor es la temperatura, mayor es el número de agregados cristalinos y el tamaño de esos cristales va a ser menor. Pero si tenemos una temperatura próxima al punto de fusión, la nucleación es lenta y los cristales son relativamente grandes. Por eso, queremos que los cristales sean pequeños y tenemos que lograr congelaciones entre 35 y 150 bajo cero grados Celsius, obviamente, en cortos periodos de tiempo. Por eso nos habla de congelaciones lentas, medianas o rápidas, de acuerdo a lo que sea el alimento a tratar, y las técnicas, que serán respectivamente con flujo de aire por contacto criogénico, como los dice acá la placa, pero no me quiero extender para no hacerlo muy largo, sino que me quería detener en este punto en particular porque es una de las técnicas más utilizadas para conservar alimentos en la industria. Otro de los puntos importantes, interesantes para analizar en cuanto a los métodos de conservación físicos está la disminución de la actividad de agua del alimento. Y dentro de esto, por ejemplo, la desecación. La desecación que, como sabemos, cuando tenemos un bajo contenido de humedad, esa actividad de agua disminuye de forma tal de que los microorganismos no puedan realizar ni su ecología bacteriana ni las reacciones químicas posteriores que nos van a deteriorar el alimento. Por ejemplo, hortalizas con menos de 8% de humedad, frutas con menos del 18% de humedad residual, no van a dar un sustrato favorable para desarrollo ni de flora micótica total, ni de bacterias, ni de sus reacciones químicas o bioquímicas que induzcan a un deterioro. Por supuesto, esto, como ya vimos, también es dable de esperar cuando hacemos un secamiento al sol,
o con fuentes de calor suave, corrientes de aires, en zonas montañosas donde hay muy poca humedad, escasa diría yo. Tenemos secaderos de vegetales al sol, como se pueden ver, por ejemplo, acá en la República Argentina, en la zona de Cuyo, montañas tanto en San Juan como en Mendoza, en donde se producen, por ejemplo, secamientos al sol de tabaco, tomates, pimientos, etcétera. Bueno, continuando con estos métodos de conservación físicos y dentro de ellos con el de disminución de la actividad de agua, tenemos como ejemplo la evaporación. La evaporación va a consistir en eliminar el agua que tiene el alimento por ebullición. Esa ebullición se suministra por un flujo de calor a través de vapor de agua y vaporizamos el disolvente obteniendo una concentración final importante del producto en esa solución, la cual va a tener mucho menos agua que cuando ingresó. Si nos fijamos en esta imagen, vamos a observar que, por un lado, vamos a alimentarlo con la solución que queremos nosotros concentrar o evaporar, va a pasar a través de toda una serie de tubos que tienen vapor de agua eh, como para poder calentar esa solución. El vapor, por supuesto, se va a ir por arriba de estos tubos por gravedad propia. Tiende el vapor a eliminarse por la zona de arriba y por la zona de abajo vamos a poder nosotros recuperar esa solución concentrada que buscamos. Obviamente, eh, las características va a tener de acuerdo a la solución que nosotros estemos buscando. Si es una solución, por ejemplo, que contenga sales, si es una solución que contenga azúcares, etc. Cada una va a tener su proceso y va a tener su resultado final. Otro de los métodos que son importantes en la industria como para disminuir esa actividad de agua en un alimento, aunque no son de aplicación práctica en la gran mayoría porque son muy caros, sí se da mucho en la industria farmacéutica para medicamentos. ¿Cuál es la liofilización? La liofilización consiste en deshidratar a un alimento sin calentarlo. Por eso utiliza estos tres pasos que estamos marcando acá: la congelación, el secado primario y el secado secundario. Logra que el alimento conserve en su mayor porcentaje el valor nutritivo del mismo y la calidad organoléptica, que lo podemos ver una vez que los rehidratamos. Como dijimos, aplicadas estas tres fases, congelación, secado primario y secundario, el alimento liofilizado solo va a tener un 2% de agua como mucho y se aplica a muchos productos como café, sopas, legumbres, frutas, vegetales, etc. Y se rehidratan fácilmente. Por eso es que se utilizan más, por ejemplo, para alimentar a aquellas personas que están sometidos o a deportes extremos o a actividades extremas, como astronautas, como montañistas, etc. Bueno, y ya pasando a los métodos de conservación químicos, tenemos el ahumado. El ahumado es un método que utiliza la industria con doble fin. Primero, la industria o la cocina casera. Utiliza con fin estético para darle una mejor presentación, por ejemplo, a carnes, ya sea
bovinas o carnes rojas, digamos, y pescados, y también con el fin de, por un lado, deshidratarlos y, por otro lado, hacer una especie de antisepsia con esta mezcla de sustancias que por lo general son compuestos fenólicos, derivados del guayacol, ácidos grasos volátiles, etcétera, y ese ahumado nos va a dar color, sabor, nos va a conservar por un cierto tiempo el producto, eliminando la flora microbiana, y por otro lado, como dijimos, logra una deshidratación por calor. Por supuesto que para no hacerlo muy largo al vídeo, no vamos a incluir todos los métodos conocidos que sí están, por ejemplo, en los manuales teóricos que ustedes ya tienen en la plataforma, sino que vamos nombrando los más importantes, los más trascendentes, los más utilizados, los que están universalmente aceptados y por supuesto que se encuentran reglamentados internacionalmente. En el caso de los métodos de conservación químico, otro importante, tenemos el curado, que se utiliza sobre todo para productos de charcutería, como por ejemplo eh, jamones, eh, algún tipo de chacinados especiales, sobre todo comenzaron en España a hacerse y después se fueron distribuyendo por todo el mundo. Y lo que hacen primero es realizar un total secuestro de la actividad de agua del alimento mediante una salazón importante. El alimento está cubierto varios días con sal, azúcar, nitritos y otras sustancias que cada eh, proveedor, que cada fabricante le pone como fórmula dentro de su proceso. Por supuesto, todas estas sustancias curantes tienen acción antimicrobiana. A paso seguido van a una especie de prensa por varios días y se cuelgan en lugares oscuros y secos donde justamente el producto se va secando, se va madurando. Pasado este proceso, terminado este proceso, son cubiertos por una cera protectora que a veces se puede reemplazar por una mezcla de grasa animal con pimentón y obviamente, como les dije, terminan colgados en una zona seca y ventilada donde la curación, por supuesto, va actuando de manera lenta. A medida que ese producto va madurando, se va secando, va teniendo un mayor sabor, una mejor apariencia y por supuesto hay fabricantes muy afamados que también hacen de esto un arte realmente. Y cómo no, cuando empezamos a analizarlo, aquellos métodos de conservación biológicos, nos encontramos con prácticamente el elemento fundador de estos métodos, cuál es la fermentación. La fermentación es un proceso que históricamente, yo diría, desde la historia conocida hace más de 6.000 años, por lo menos de la historia escrita que conocemos, ya aquellas civilizaciones como los babilonios, los asirios, más acá los egipcios, comenzaron, por lo menos desarrollaron todo lo que tenía que ver con la fermentación de cereales para conseguir las primeras cervezas, la fermentación de las leches que daban los distintos animales que tenían para conseguir requesón, los primeros quesos, los primeros yogures, etcétera. Y bueno, y más acá también los romanos con los vinos en toda esa región de Italia. Es decir, involucra
una actividad de microorganismos, sobre todo flora micótica total y dentro de estos las levaduras. Son procesos de por sí catabólicos que tienen una oxidación incompleta y que se dan de manera totalmente anaerobia, siendo un compuesto orgánico por lo general sus productos finales. Ejemplos de ellos, volvemos a repetir, tenemos las fermentaciones acéticas que nos dan la conversión de vino en vinagre, la fermentación alcohólica que nos da la cerveza y el vino, la fermentación butírica que nos da una fermentación, un proceso indeseable dentro de la manteca. Para la parte cosmética, la fermentación de la glicerina, la fermentación láctica que nos da el yogur y una fermentación pútrida que también es indeseable dentro de lo que tienen que ver las proteínas. Finalmente vamos a dar una pincelada sobre lo que son los criterios y los riesgos microbiológicos. Como yo les decía, esto lo van a tener como actividad para desarrollar eh, en el escrito que se les va a hacer llegar, o sea que lo vamos a dejar aquí como un concepto que se entiende cuando hablamos de criterio microbiológico. Para alimentos, define la aceptabilidad de un proceso, producto o lote de alimentos, basándose en la ausencia o presencia o en el número de microorganismos, la investigación de las toxinas por unidad de masa, volumen o área. ¿Qué quiere decir? Que buscando en la bibliografía madre, Código Alimentario Argentino, eh, en todo lo que es la normativa internacional, nos va a decir cuánto es dable esperar de un microorganismo en cuestión en un alimento en cuestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos carne molida o carne cruda de bovino, nos va a fijar cuánto debemos esperar de Escherichia coli, cuánto debemos esperar de Salmonella, cuánto debemos esperar de hongos y levaduras por gramo de producto, cómo obtener las muestras, cuántas muestras tomar y la metodología a aplicar para investigar ese patógeno. Por lo tanto, los componentes de un criterio son los microorganismos y las razones de preocupación, o sea, si ese microorganismo es letal o no es letal, si tiene gravedad, si no tiene gravedad, los métodos analíticos a emplear para buscarlo, el plan de muestreo. No es lo mismo decir en una producción de 100.000 latas analizo las 100.000, sino saber qué porcentaje de muestra voy a tener, los límites microbiológicos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Código Alimentario Argentino, en conservas, por darles un ejemplo, les dicen hasta tanto es dable esperar, por ejemplo, hasta 2 unidades formadoras de colonia por gramo o ausencia en 25 gramos, etc. Muy bien, aquí tienen lo que yo les decía, por ejemplo. ¿Qué parámetro queremos ver? Por ejemplo, el recuento de Escherichia coli. Nos da la técnica a utilizar, número más probable por gramo, y los criterios de aceptación. En el criterio de aceptación, obviamente tenemos la cantidad de muestra a tomar, mínima, máxima, y en la metodología, el método universalmente aceptado para que se aplique la investigación de ese patógeno en particular. Esto es un poco, digamos, ya más específico del laboratorio, pero se los quería mostrar como para que ustedes tengan una idea de cómo valorizar, es decir, qué saber cuando le hablan de riesgo microbiológico, de criterio,
a dónde ir a buscar o qué es lo que tiene que uno medianamente manejar como para dar pie a una investigación. Cuando se establece un criterio microbiológico, se deben tener en cuenta algunos factores de importancia. Por ejemplo, debemos contar con una evidencia epidemiológica de que el alimento que estamos procesando es o puede ser un vehículo o un vector significativo de una ETA, de una enfermedad que el alimento puede transmitir. Además, hay que pensar que ese alimento puede ser susceptible de ser contaminado por patógenos. Además, la probabilidad de crecimiento de esa flora patógena durante la manufactura, durante el almacenamiento, durante la distribución o durante la preparación. Tenemos que tener en cuenta si los factores que vimos anteriormente, extrínsecos, intrínsecos, más el alimento en sí, más nuestro ambiente de trabajo, da una probabilidad cierta de que el alimento pueda terminar siendo vehículo de contaminación. Además hay que tener en cuenta el tratamiento que va a recibir ese alimento antes de ser consumido, si es listo para consumo o si es un alimento que está semiprocesado y necesita cocción o algún otro tipo de proceso antes de ser consumido por el consumidor final, valga la redundancia. Y por último, tener en cuenta la susceptibilidad de esos consumidores frente a los agentes patógenos potenciales o sus toxinas que el alimento puede incorporar. Siguiendo con la parte conceptual de lo que es planes de muestreo, tenemos que la inspección de alimentos utiliza planes de muestreo que son criterios para decidir si un lote cumple con un requisito de calidad y sanitario. No podemos nosotros manejarnos con el total de una producción X en una línea de alimentos. Por ende, tenemos que buscar la forma de obtener una muestra representativa y garantizar así el uso de procedimientos válidos cuando se analicen alimentos que necesitamos nosotros saber si se ajustan o no a una legislación vigente. Vamos a tener entonces distintos conceptos dentro de estos planes de muestreo como el lote, que se refiere como letra N mayúscula, que es aquel conjunto de artículos de un mismo tipo procesados por un mismo fabricante en un espacio determinado bajo condiciones esencialmente iguales. La muestra, que es una N minúscula, será la porción de esos elementos tomados en forma aleatoria con el propósito de evaluar sus características. Y el plan de muestreo sea aquel procedimiento que se planifica determinando el número de elementos que deberán tomarse, el número de elementos defectuosos que se requieren para evaluar el grado de cumplimiento de un lote. Siguiendo con los planes de muestreo tenemos los atributos, que consisten en examinar unidades de producto o una característica del mismo y clasificarlas como buenas o defectuosas. La acción a tomar se decide contando el número de unidades defectuosas encontradas. La norma de base es la ISO 2859 del año 99. Por otro lado, tenemos las variables, que consisten en realizar una o más mediciones sobre el producto, de tal manera que las decisiones finales se toman sobre la base de cálculos realizados con dichas mediciones. La elección de este plan requiere conocer de antemano cómo se distribuye en la muestra esa característica a analizar. Y nos basamos en la ISO 3951-1 del año 2005. También dentro de los planes de muestreo tenemos clasificaciones de los alimentos.
como vemos en la placa, tenemos los de clase 1 que se destinan a poblaciones de riesgo y que en caso de detectarse defectos en ellos representan a su vez un riesgo grave para la salud de los consumidores, con evidencias documentadas de muerte. Esto es importante. En los de clase 2 tenemos alimentos en los que existe una probabilidad razonable de contaminación con consecuencias adversas, pero que pueden ser temporarias y reversibles. En la clase 3, como menos problemático, por así decirlo, están los alimentos que no representan un riesgo apreciable para la salud del consumidor, pero un defecto podría constituir una infracción. En tanto que la característica es una propiedad que permite identificar los elementos de un determinado lote y puede a su vez ser cuanti o cualitativa. Como consideraciones importantes, entonces, de acuerdo a lo que habíamos hablado antes y a lo que ustedes tienen en los apuntes escritos con mayor detalle, tenemos que hay planes de muestreo por atributos, que consisten en examinar una unidad de producto, como dijimos, clasificándolas con características buenas o defectuosas. La acción a tomar es en base, como dijimos, al número de unidades defectuosas. Y obviamente, bueno, se dejan estas especificaciones abajo para que ustedes vean cuando hablamos de muestras y de ese plan de muestreo por atributo, lo que tienen que tener en cuenta con las definiciones que tenemos, tanto de tamaño de muestra como de cantidad máxima de unidades defectuosas, que nos dirán en definitiva si ese lote puede o no ser aceptado. Mientras que lo que es el plan de muestreo por variables, que dijimos que es realizando una o más mediciones sobre el producto y de los cálculos realizados con esas mediciones serán las decisiones que tomamos. Ya trabajamos con modelos probabilísticos como la desviación estándar y en base a ello es que se toman las decisiones. Esto, les repito, son cuestiones conceptuales como para que ustedes tengan la idea general de lo que significa. Obviamente que después, si quieren ahondar el tema, tendrán el apunte correspondiente y además pueden buscar la norma ISO a la que hacemos referencia aquí como para ver el detalle fino. A efectos de que vean en esta placa lo que van a interpretar luego en la tercera que viene, luego de esta, es un poco darles definiciones por medio de colores que es mucho más fácil de ver en una imagen. Por ejemplo, van a ver lo que es el número 1 en color celeste, por ejemplo, vida útil y alteración, recuentos de aerobios mesófilos, que en realidad nos dicen o nos dan una idea eh, de la buena práctica de higiene que tiene, o ya sea un servicio de alimentación, una línea de producción, etcétera. En el color verde, con el número 2, están aquellos indicadores de riesgo bajo indirecto, como por ejemplo recuento de coliformes, de Escherichia coli o de enterobacterias, que si bien son, como dice el nombre, indicadores de que hay alguna falla, porque estas bacterias viven en el tracto digestivo de un ser humano, esa contaminación no es de la gravedad que se presupone en la medida de que tengamos personas sanas que consuman ese alimento. No nos olvidemos que todo lo que sea
personas que están internadas con su sistema inmunológico disminuido o que tienen alguna enfermedad de base crónica, etcétera, bueno, no va a ser lo mismo su respuesta a cualquier germen que una persona sana. Con el color anaranjado tendremos en el número 3 los patógenos de riesgo moderado directo, de diseminación limitada, que causan brotes de infección alimentaria, como por ejemplo Bacillus cereus, los Clostridium, el estafilococo dorado, los vibrios, las Yersinias y los Campylobacter. Aquí tenemos, por ejemplo, en el número 4, con un color rojo, ya los que tienen riesgo moderado directo y que tienen una diseminación extensa. Son patógenos que llevan a procesos menos graves, con baja dosis infectiva, con infecciones secundarias por contacto entre personas y que pueden diseminarse fácilmente a través de productos crudos a cocidos. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, la Escherichia coli, la Salmonella con sus 0 variedades, la Shigella y finalmente, en el quinto y último lugar, los de riesgo grave directo para la salud. Son aquellas bacterias que sí ocasionan enfermedades graves, incluso la muerte, como el Clostridium botulinum, que produce botulismo, la Salmonella typhi, la Paratyphi, la Listeria monocitógenos, la Shigella dysenterie, el Vibrio cólera y la Escherichia coli O157H7, que es la precursora del síndrome urémico hemolítico. Bueno, y esta es la placa que yo les decía, en donde se combinan esos colores con esas categorías que habíamos hablado de riesgo para la salud del patógeno del cual estamos hablando, y lo que el Código Alimentario Argentino nos traduce como digamos, resumen de lo que significará tomar muestras y de acuerdo a los criterios microbiológicos de que se trate y los riesgos microbiológicos de que se trate, tenemos especificada la cantidad de muestras a tomar, las variables que se usan y el tipo de análisis a efectuar en los distintos alimentos. Es un poco un resumen.